Marcos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Marcos capítulo 11, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado frente a la puerta, afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Añade el Señor bendición a su santa palabra en esta hermosa mañana. Hoy, desde que comenzamos, cuando Josué comenzó, decía: este es el conocido Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que se le dice así por la entrada de Jesús a Jerusalén y las ramas que se cortaron, como dice lo que acabamos de leer. Y este domingo, después de 3 años y medio de ministerio de Jesús, marca un momento súper importante, porque es el inicio de la semana más trascendental de la historia de la redención. Y nosotros la conocemos comúnmente como la Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa. Pero ¿por qué la conocemos como Semana Santa? Santa es separada, ¿verdad? Todo lo que es santo es separado. Eso es lo que significa santo. Y significa que Dios, en su gracia, en su soberanía, separó esta semana. Separó esta semana para la redención de la humanidad desde antes de que se formara la misma. Dios separó este tiempo. Todos los evangelios, todos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo en el capítulo 21, Lucas en el capítulo 19, Juan en el capítulo 12, todos narran esta historia, porque es el momento culminante de del ministerio de Jesús y la redención de lo que Él vino a hacer. Y le llaman la entrada triunfal. Y se le llama así, y si usted no conociera de la historia y simplemente usted estuviese leyendo como alguien que no conoce, porque es que nosotros tenemos la historia y cómo terminó. Pero si usted se pone literalmente a leer esta historia, usted lo menos que le pondría sería entrada triunfal. Dígame si es cierto o no. ¿Cómo va a ser una entrada triunfal cuando después de eso se desencadenan tantas cosas que terminan en la muerte del que está entrando? Lo menos que tiene es triunfal. Sin embargo, para ti, para mí, esa entrada significa mucho. Esa entrada significa que el Cordero de Dios
iba a ser inmolado. Esa entrada es el comienzo de esa semana final. Y para nosotros es una semana gloriosa y es una entrada gloriosa. Por eso es una entrada triunfal. ¿Por qué es una entrada triunfal? Josué lo dijo también al principio. Zacarías capítulo 9, verso 9. En una profecía que se dio 500 a 520 años antes de Cristo. Zacarías dice, profetizando: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada de Jesús estaba cumpliendo una profecía de Zacarías. 520 años antes Zacarías había dicho: gózate, da voces de júbilo, porque tu rey, tu salvador va a entrar sentado en un pollino. El Mesías prometido iba a entrar de una manera humilde, sentado en ese asno. Toda aquella gente que estaba allí, recuerde que se acercaba la Pascua. Toda aquella gente que estaba allí se supone que ya tuviese su cordero pascual para el sacrificio. Se supone que ya hubiese hecho todos los preparativos para tener aquel corderito, y si no tenía dinero, para tener por lo menos los 2 palominos, que era el sacrificio de los pobres. Y Jesús entrando por allí, aunque ellos no lo supieran, era como dijo Juan el Bautista cuando lo vio que venía a bautizarse: aquel que estaba haciendo su entrada era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que iba a entregar su vida una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio iba a garantizar perfecta paz para con Dios. Aquí vemos entonces a Jesús entrando, pero no como muchos lo esperaban. Jesús no escogió un caballo blanco imponente, de paso, no sé, paso fino, quizás, algo de esto que asombra, ¿no? Como entraban los reyes que iban a conquistar, que entraban en caballos imponentes. No, Jesús escogió una forma muy humilde: entrar en un pollino, en un hijo de asna. Pero para aquella gente que estaba allí, posiblemente nosotros que leemos y a veces no buscamos el contexto de lo que pasa y de lo que está ocurriendo en ese momento, para aquella gente que estaba allí, eso tenía significado, y mucho significado. Porque los reyes que entraban en caballos imponentes era porque venían en son de guerra, iban a conquistar. Mas los que entraban en asno era porque venían en son de paz. Y usted sabe que hacía unos 150 años, 160 años, en el tiempo de silencio profético, hay una historia de los macabeos. Cuando lucharon contra Antíoco Epífanes, es un rey que hizo barbaridades. Profanó el templo, ofreció un cerdo en el templo, imagínense. Y esta familia de los macabeos lucha y lo logra sacar de la ciudad, y logran la independencia judía. Y el líder de esa familia de los macabeos
entra a Jerusalén sentado en un pollino. También entra sentado en un pollino como símbolo de que había llegado la paz a Jerusalén. Y aquí Jesús está entrando en un pollino, en una entrada triunfal, diciendo: ha llegado la paz. No solamente a Jerusalén, ha llegado la paz para toda la humanidad. Ha llegado el momento de la reconciliación con Dios. Pero ni aquel pueblo ni los discípulos que estaban con él, ni siquiera los discípulos que estaban con él, tenían la expectativa de que Jesús viniera en paz. Ellos querían un rey y un Mesías político. Ellos querían que lo que llegara fuera un libertador nacional. Alguien que viniera y arrasara con Roma y los destruyera. Porque ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba encima de ellos y les cobraban impuestos. Lo bonito de esto es que los que cobraban impuestos eran de los mismos judíos. Por eso no los querían. Porque los que le cobraban impuestos eran de los mismos de ellos. Pero ¿qué hacían ellos? Si el impuesto eran 10, yo te voy a cobrar 20 o te voy a cobrar 25. 10 para Roma y el resto, mire, me lo meto al bolsillo. Y se estaban lucrando de la necesidad de ese pueblo. Estaban corrompidos por todos lados. Pero si la corrupción se hubiese quedado ahí, quizás habría más, no haría tanto sentido quizás decir, pero sí, estaban siendo oprimidos. ¿Por qué? Pero ¿por qué ellos querían ser oprimidos, libertados políticamente? ¿Por qué querían ese líder que destruyera Roma? Que destruyera todo lo que ellos conocían de corrupción. Porque la corrupción no se quedó en el gobierno. Y no estamos hablando nada de acá, ¿verdad? Nada que ver. La corrupción llegó a la iglesia, al templo. Porque un jornalero que se consideraba pobre ganaba 1 denario al día. 1 denario al día. Yo, para hacer una conversión que nos hiciera sentido, yo puse, ponle $7 en un día. Una conversión mía, no es que sea así, para que ya me haga sentido. $7 en un día. Pero el denario no podía ser utilizado en el templo. No se podía utilizar porque tenía la imagen del César. Y el César pedía adoración porque el César se creía Dios. Entonces en el templo no podía entrar porque eso era idolatría. Tenía que entonces cambiarlo por los siclos de Tiro, que era la moneda que usaba el templo. Ahí están los cambistas que estaban en el templo. Y tú traías tus $7 para cambiarlos por las monedas del templo. Y ellos te decían, el cambio te cuesta 4. Más de la mitad te lo cobraban solamente por cambiar de la moneda del gobierno a la moneda del templo. Para lucrarse. Pero tampoco se quedó ahí. ¿Cómo? Tampoco se quedó ahí.
Cada vez que había que hacer un sacrificio, usted sabe, como lo dije ahorita, el sacrificio del pobre, del que no tenía para pagar, eran 2 palominos. Porque no tenía dinero para pagar un cordero, lo que fuese. No, ella tenía que comprar 2 palominos porque era lo más barato. Fuera del templo, un palomino costaba esos mismos $7. Pero ese palomino que tú podías comprar afuera no era perfecto. Tenía defectos. No pasaba inspección. Tenías que comprarlo en el templo. Y en el templo te costaba $150. A un pobre le cobraban el salario de 21 días de su trabajo para comprar 2 palominos. Imagínese lo que debía costar un cordero. Eso era para ricos nada más, para gente pudiente, porque el pobre no podía jamás y nunca con esos precios lograr comprar un cordero. Así que ¿quién estaba pagando los abusos y quién estaba pagando la corrupción? El pueblo. No estamos hablando de nada de acá, estamos hablando de allá, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Así que cuando ellos ven al Mesías que entra, ellos los que están viendo y lo que desean, la expectativa de ellos es: este es el que nos va a librar de una vez y por todas de esta opresión, tanto religiosa como política. Por fin va a llegar ese que nos va a dar paz. Va a llegar bonanza económica. Vamos a estar bien, porque el Mesías ha llegado. Pero ese Mesías llegó de una manera que confrontó esas expectativas, porque no llegó de la manera que lo esperaban. ¿Y sabes qué? Todavía la entrada del Mesías a las vidas de nosotros confronta nuestras expectativas. Sigue confrontando expectativas. Porque muchas veces también nosotros queremos a un Cristo que se ajuste a mis deseos, que se ajuste a mis necesidades, que se ajuste a lo que yo tengo y a lo que yo quiero. No quiero un Cristo que venga a reinar sobre mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero y que Él se ocupe de las cosas que yo le permita ocuparse. Y Cristo, cuando entra a la vida y el corazón, comienza a enseñarte todo lo que hay ahí para transformarlo, porque Él no vino a dejarte como tú estás. Él vino a cambiar tu mente, a transformar tu corazón y a cambiar tu vida entera. Él vino a ser rey. Y Jesús es Dios. Por eso cuando le dice a los discípulos: mire, vayan allí, a la entrada de la ciudad, allí van a encontrar un pollino, un hijo de asna que todavía no ha sido montado, desátenlo. Si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Y eso va a bastar. Ahí vemos dos cosas. Jesús no es víctima de ninguna circunstancia. Él está en control absoluto de todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Aún en detalles pequeños, como un asna amarrada frente a una ciudad.
Cristo muestra ahí su omnisciencia y Cristo muestra su soberanía. Porque nosotros, tú y yo, nosotras somos seres finitos. Nosotros no vemos más allá de lo que está en nuestras narices. Eso es una realidad. Sabemos lo que pasó, lo que está pasando ahora, no sabemos lo que viene. Pero nuestro Dios, soberano e infinito, conoce desde el principio hasta el final. Él ve una línea completa, Él sabe, Él conoce todo lo que va a ocurrir. Él tiene el control de todo en nuestra vida. Y Él siempre va a obrar, no como nosotros esperamos, pero siempre conforme a su propósito perfecto. Voy a hacer una anécdota de un alpinista, la voy a modificar un poquito. De un alpinista muy reconocido, un profesional, un ducho en lo que hace, muy experto, que se va a subir una montaña solito y va poniendo sus seguros y sigue subiendo y pone seguros y sigue subiendo y lo toma la noche. Y los seguros se salen de la roca y él cae y queda guindando en la montaña y comienza a pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Señor, ayúdame, que perezco aquí, me voy a morir. Porque el frío es insoportable. Me voy a morir, ayúdame, Señor, envía un rescatista, envía un helicóptero, envía algo. Que muero. El Señor le dice: corta la cuerda. No, Señor, pero ¿cómo voy a cortar la cuerda? Señor, no, yo lo que necesito es que alguien venga a rescatarme, porque me voy a morir aquí guindado. Corta la cuerda. Señor, por favor, mira que muero. Envía un helicóptero. Envía a alguien. Corta la cuerda. No cortó la cuerda. Al próximo día, en las noticias, reconocido alpinista muere de hipotermia a solamente pies y medio del piso. No es como yo quiera. Yo no veo más allá de mis narices. Dios lo conoce todo. Muchas veces lo que tú estás pidiendo te parece sensato. Parece que es la solución perfecta. Pero la solución perfecta la tiene Dios. Y aunque te parezca descabellado, el plan de Dios siempre será perfecto y traerá resultados eternos. Muchas veces nosotros queremos que Dios se muestre de una manera visible, poderosa, asombrosa, que todo el mundo vea lo que Dios está haciendo. Pero a veces Dios decide obrar con una forma silenciosa y humilde, que llega y transforma todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Qué verdad tan grande. Nosotros cantábamos en un himno. Yo cuando estaba, pensé en Maribel cuando estaba escribiendo esto, porque sé que se lo debe saber de memoria. Nosotros cantábamos un himno en la iglesia. Decía: no es lo que quiera hacer, no es lo que quiera hacer,
ni dónde quiera ir, pues ¿quién soy yo que pueda decidir? Mi Padre, se me fue muy alto para mí. La senda que es mejor, y así feliz yo pueda ir. Él va a escoger lo que es mejor para nosotros. Él es bueno, Él es bueno, Él es fiel, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y volviendo a la escena, imagínense esa escena impresionante. Ponen aquellos mantos sobre aquel asno, Jesús se monta y comienzan esa gente a poner mantos también en el piso, a agarrar ramas, a batir ramas, a tender las mismas ramas delante de Jesús. Y comienzan a gritar: ¡Hosana! ¡Hosana! Usted sabe lo que significa Hosana. Sálvanos, por favor. Sálvanos ahora. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Qué bueno que viniste a salvarnos. Por fin llegaste. Están diciendo palabras correctas. Lo que está diciendo está correcto, pero con un entendimiento equivocado. Ellos querían salvación, pero la salvación que ellos querían eran de su situación temporal inmediata. Querían que Jesús los liberara de Roma, pero no querían que Jesús los liberara de su pecado. Querían un cambio de circunstancias, pero todavía no les importaba un cambio del corazón. No buscaban a Jesús por quien Él es. Estaban buscando a Jesús por lo que Él les podía dar. Y eso es peligroso, porque saltaban a Jesús de labios, pero lo rechazaban con su vida. Por eso la misma multitud que en ese momento gritaba: Hosana, sálvanos, sálvanos ahora. Pocos días más adelante estaban en aquella turba que decía: crucifícale, crucifícale. Porque una fe superficial va a celebrar y canta a Jesús en los momentos de más emoción, pero lo abandona en los momentos difíciles, en los momentos de dolor y cuando todo se complica. Ay, Dios tenga misericordia de nosotros. Hay un versículo ahí que parece como que si se saliera de la narrativa, porque es que después que Él entra, se está haciendo tarde, pero Él entra y lo que hace es, verso 11 dice: y entró Jesús a Jerusalén y en el templo. Entró a Jerusalén y entró al templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, Él se fue a observar, a mirar. Se fue a Betania con los 12. Se fue. No hizo nada más. Ese rey que entró no fue coronado. No hubo una toma de poder. No hubo ni siquiera una confrontación. Solo una mirada. Una mirada y se fue. Pero esa mirada no crea que era una mirada pasiva.
Era una mirada que estaba evaluando. Jesús entra al templo y a la ciudad y observa. ¿Por qué? Porque él estaba observando la condición espiritual de aquella gente. Él estaba observando la corrupción, la hipocresía religiosa que había. Él estaba observando la condición de aquella gente que estaba allí. Y lo iba a mostrar en pocos días. Al otro día iba a maldecir una higuera que la había encontrado frondosa, que cuando la higuera estaba frondosa era porque tenía frutos aunque no fuera tiempo. Podía haber tenido frutos tempranos porque su hoja estaban frondosas, daba signos de que había frutos en ella y no había nada. Esa fue la condición que Jesús observó en aquella entrada cuando entró a la ciudad y al templo. Había fruto, no había fruto. Había apariencia de piedad, pero no había fruto. Y luego después viró las mesas de los cambistas y de los mercaderes del templo. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Sabes qué? Que cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él entra para bendecirnos. Él hace su entrada triunfal en nosotros para bendecirnos, pero también para examinarnos. Al igual que Él miró aquella ciudad y miró aquel templo, cuando Jesús hace su entrada en nuestra vida, Él comienza a mirar y a observar todo lo que hay en nosotros. Examina nuestro corazón, examina hasta nuestras intenciones. Y comienza a volcar nuestras mesas. Y a volcar nuestras mesas. Y a volcar nuestras mesas cuando nos muestra nuestra condición de pecado. A volcar nuestras mesas cuando encuentra todo aquello sucio en nosotros. Que comienza a sacarlo a la luz para que nosotros colaboremos con el Espíritu Santo para sacarlo. Comienza a sacarlo para que nosotros podamos caer rendidos ante el trono de la gracia y hallemos oportuno socorro. El problema que seguimos viendo es que el pueblo quería un rey a su medida. Pero Jesús no se somete a ninguna de nuestras expectativas. Su misión no iba a ser negociada. Él no va a redefinir nada y no va a cambiar nada para que nosotros nos caiga bien, para agradarnos a nosotros. Él vino a hacer algo que es mucho más grande. No vino a destronar a Roma. No vino a hacer nada de eso. Él vino a derrotar el pecado, la muerte y el infierno. A eso fue lo que vino Jesucristo. Él vino a reconciliarnos con el Padre y a traer verdadera paz. Jesús hizo su entrada triunfal porque Él venía a redimir la humanidad. Él venía a librarnos de la esclavitud del pecado, a librarnos de la condenación eterna. Y no lo iba a hacer con una espada, lo iba a hacer colgado en una cruz, pagando el precio de nuestro rescate con sangre. Y ahora todo aquel que se rinde a Él, como dice Romanos, es justificado por la fe y podemos tener paz para con Dios. Esta entrada triunfal de Jesús, usted lo ve que no
no es un espectáculo político. Él no vino a hacer campaña. Fue una proclamación divina que anunció que la verdadera paz había llegado. No la paz de la opresión política, no la paz con aquellos religiosos que estaban corruptos, no, la paz con el Padre. La paz que reconcilia al pecador con Dios. Aquel día muchos gritaron: Hosana, Hosana, por favor sálvanos, sálvanos ahora. Pero no todos entendieron a qué venía aquel rey que entraba aquel día a su ciudad. Y hoy Jesús sigue entrando, pero ahora a nuestros corazones. Jesús sigue entrando triunfalmente a nuestros corazones. Y Él no busca admiradores. Él busca rendición total. Él no vino para mejorar temporalmente nuestra circunstancia. Él vino a resolver eternamente nuestro problema más profundo, el pecado en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Es la bendición más grande que nosotros podamos tener. No hay nada más grande, no hay regalo más grande que nosotros podamos obtener que la reconciliación con Dios. Porque estábamos perdidos en delitos y pecados. No teníamos oportunidad alguna. Y por gracia, por misericordia, Él decidió agarrarte para sí y decir: tú eres mío, tú me perteneces, tú me perteneces. La pregunta hoy para nosotros, para ti y para mí, igual que aquella gente, ¿nosotros lo reconocemos solo con nuestros labios o nos hemos rendido totalmente a Él? ¿Lo has reconocido solamente con tus labios o te has rendido completamente al Rey? Posiblemente tú has venido esta mañana aquí o me estás escuchando por las redes y tú nunca has rendido tu vida al Señor. Posiblemente estás aquí y estuviste en los caminos del Señor y te fuiste. Posiblemente visitas una iglesia esporádicamente. O posiblemente también visitas la iglesia periódicamente. Pero tampoco has rendido tu vida ante el Rey. Lo reconoces solamente con tus labios. Como dice Mateo 15:8. Con los labios dicen que me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hoy, Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por medio de su Espíritu Santo está tocando tu corazón. Es Él el que te está inquietando. Es su palabra la que está llegando a tus oídos, se está metiendo a tu corazón, y eso que tú sientes es que el Espíritu te está llamando. El Espíritu Santo te está diciendo hoy que te rindas ante el Rey. Él quiere hacer triunfal entrada en tu corazón. Él quiere morar en ti.
Él quiere que tú puedas experimentar esa paz que solamente Él te puede dar. Él es el que te está llamando. Él es el que está inquietando tu corazón hoy. Así que yo te digo, no te vayas de aquí hoy sin rendirle tu vida a Cristo. No te vayas de aquí hoy sin arreglar tus cuentas con el Rey. Su gracia y su misericordia una vez más, se ha derramado para todos nosotros hoy. Sea que no le hayas conocido, que te apartaste, sea que conozcas a Dios, no importa, nosotros tenemos necesidad de Él. Y todos nuestros días, nosotros tenemos que vivir rendidos ante ese Rey. Todos nuestros días nosotros tenemos que vivir rendidos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese Rey que entró allí con humildad es el mismo que hoy reina en gloria. Y la paz eterna que Él ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él la da a todo aquel que se rinde a Él. Permite el Señor que hoy todos pongamos nuestro corazón en un mismo sentir y podamos decirle a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que está sentado en gloria, que hizo aquella entrada triunfal para traer aquel anuncio de paz. Doblar hoy una vez más nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de Él y decirle: yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor.